Creo que más de uno cuando empezó esta reunión se sentía un poco incómodo, ¿no? Uno le tiene miedo a lo desconocido. Pero a lo largo de este tiempo, de esta noche, hemos sentido la presencia de Dios, porque por Él fuimos convocados aquí. Así que siéntase un privilegiado de Dios, que cuando Él te llama es algo maravilloso. Es un llamamiento de lo alto. Nuestro hermano Joel decía recién, al mirar, ¿no?, ese fenómeno que se dio esta noche. Ese mismo Creador es el que nos llamó. Y bendito sea su nombre en esta noche. Saben, nosotros cuando pasó este tiempo, para nadie le fue fácil. Fue para todos difícil. Pero ¿será que hay algo que pueda alejar lo que nos pasó? Porque lo que nos pasó por la mente fue primero el miedo. Si hay algo que nos pasó con esta pandemia es que fue que a todos nos despertó algo que fue el miedo a morir. Decía mi hermano Leandro cuando veníamos viajando el otro día, ¿por qué la gente en otro lugar del mundo moría tanto? Y vimos camiones y que llevaban muertos. Y yo le decía, ¿viste lo que tenías que ver? ¿Viste lo que tenías que ver? Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y es el padre de la mentira, que a veces nos olvidamos que es real. Si hay algo que hace él, es hacerla creer a las personas que él no existe. Pero sí existe y es real. Aprovechó estas circunstancias y nos encontró un poco desnudos a nosotros. Porque éramos una sociedad que no estaba preparada para ciertas cosas. Para un protocolo que hoy nos vamos acostumbrando. Que no está mal. Dice la Biblia, el prudente ve el peligro y se aleja. Y gloria a Dios, porque hoy tenemos, decía acá, alguien que trabaja en salud. Que fuimos un poco ingratos. Primero nos vimos como héroes y después un poco tiranos, ¿no? Pero gloria a Dios, porque Dios utilizó todo lo que estaba a nuestro alcance para resguardarnos de esta enfermedad. Pero hoy yo no quiero hablarle de esto, sino hablarle del amor perfecto de Dios, que aleja todo temor. Si ustedes leyeron el telón que preparamos, era eso. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. ¿Cuántos han escuchado la palabra que Dios es amor? ¿Y por qué tuvimos miedo? Y en esta noche quiero hablarte de esto. Cuando comenzó esta pandemia, como dije, nadie estaba preparado. Veíamos como algo un poco lejos, allá China, ¿no? ¿Qué país que puede llegar aquí? Y sin embargo, llegó esa enfermedad. Nosotros podemos ver que hasta nos reíamos, porque es así. Nos reíamos de esta enfermedad, como que no iba a pasar. Muchos podemos decir que había un sinfín de información dando vuelta también, que no podíamos entender, porque no somos médicos, pero hacían lo que nos decían. Hasta hoy sigue dando vuelta información. Y los medios de comunicación que también mostraban a cada rato los muertos, los infectados. Y dale con eso. Prendía la televisión y cada canal 24 horas del día hablando de eso. Y se terminaron a otras cosas. Y nosotros ahí, atemorizados, ¿no? Porque nosotros tenemos en nuestra esencia, nos sentimos atemorizados y lo primero que hacemos así. ¿Le ha pasado que andan caminando y ven algo que se cruza rápido y decimos, o una víbora o algo pasó? Y por intuición nos quedamos como duros. Imagínense con esto, que la muerte llegó así. Muerte, muerte, muerte. Y lo peor de todo esto es que en vez de despertar el amor al prójimo que el Señor nos enseñó, despertamos lo peor. Denunciamos a las personas. Allá hay uno, allá hay otro y aquel vino del otro, sin saber. Muchos salieron corriendo. Y me tocó muy de cerca porque fui a hacer compras. Como decimos acá, nos conocimos todos. Y fuimos a ciertos lugares que siempre hay precios
Y veíamos una cola interminable y todo lo que primero que llevaban era el papel higiénico. No sé por qué la gente siempre se siente atemorizada y lleva papel higiénico primero. Sin pensar que algunos se quedaron sin comer también. Mucha gente grande que no podía mandar a buscar, porque no despertamos ese amor al prójimo, sino lo peor de nuestra humanidad. Ni hablar que ni razonamos con cordura. Se perdió nuestra mente. Saben que nosotros podemos ver lo que decía. Es una enfermedad que tiene la capacidad de propagarse, pero tiene menos mortalidad que una gripe común. Pero no lo veíamos así, sino que era un todo contra todos. Vieron, nuestro pueblo barricadas había. Como que una guerra se inició. Y en vez de decir estamos todos unidos, orando los unos por los otros y cuidándonos en lo que podíamos, no. Fue la denuncia, ¿no? Era más fácil. Despertó lo que realmente a veces somos como sociedad. El miedo también a veces nos hace tomar malas decisiones, a no estar seguros. Y hay una frase que engloba lo que es el miedo. El miedo siempre está dispuesto a ver peor las cosas de las que son. Porque es así. Con miedo hace ver que todo es más grande. Y no estamos seguros de nada. Pero quiero decirle que no nos pasa solo a nosotros. A lo largo de la historia pasa esto. De hecho, quiero contarles una historia bíblica en esta noche porque vinieron a escuchar la palabra de Dios, no tanta información de la que ya saben. Pero me es menester decirles estas cosas para entender de lo que estamos hablando, del amor perfecto que es en nuestro Dios. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Si trajeron su Biblia me puede acompañar, si no, va a estar proyectado ahí si se alcanza a ver. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. En ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos del otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que sus discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, preguntó el Señor Jesús. Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Amén. Qué hermosa historia. Y nos puede enseñar mucho en esta noche. Por algo estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros empezó este año que ya se termina? Ya se termina. Faltan solamente, ¿cuántos días? 5. Y ya se termina. Pero ¿qué pasaba el año cuando empezaba este año? Todos hicieron proyectos. Muchos de los jóvenes pasaron al terciario. Muchos niñitos empezaban el jardín. Y todos tenían ese anhelo de acompañar. Y hasta brindaron, ¿no? Porque decíamos, vamos a ver qué nos depara este año. Y todo con optimismo. Hasta hubo bombas, como siempre, bengalas. Y hasta brindis. Y muchos de aquellos de nuestras familias acompañaron también en la barca. Esto es lo que pasaba con los discípulos. Pasemos del otro lado, pasemos a otro nivel. Decía Jesús, pasemos a otro nivel de espiritualidad. Ahí le iba a enseñar en esa barca lo que hay que hacer. Nosotros también esperamos que este año nos enseñe algo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué nos está enseñando este año? ¿Qué nos está enseñando este año? Es interesante, ¿no? Porque nosotros podemos notar qué pasaría si después de esta noche se hace otro confinamiento. ¿Qué nos enseña? ¿Vamos a volver otra vez a estar denunciándonos los unos a los otros?
Vamos a ir a rebosar los centros de comercios, a que escasee la comida y no preocuparnos por el otro, o vamos a recapacitar un poco. Esta noche quiere el Señor que empieces a caminar por fe. Y así que llegó el 26 de marzo. ¿Qué día para olvidar, no? 26 de marzo, si no me equivoco, llegó el confinamiento. Todos en sus casas. Sirena a las 9 de la noche. Te veían y te decían que vayas a tu casa si no te ibas preso. Para todos fue duro. Es interesante, ¿no? Porque es lo que pasó en la barca. Llegó la tempestad. ¿Saben? Lo que quiere decir en el griego tempestad es un gran sismo. Eso es tempestad, sismo. Nos hizo temblar. Porque no estamos preparados. Algunos volvíamos de comprar y todos alcohol rápido o ayudín, ¿no? Creo que se expandieron los comercios de artículos de limpieza. Porque teníamos ese miedo que no llegue acá, porque ni sabíamos dónde andaba. Parecía que andaba en el aire. Pero llegó ese 26 de marzo. Llegaron las olas. Las olas es para decir 1000 veces más las cosas. Como yo le decía, muchas situaciones que hemos vivido en este tiempo fueron difíciles para todos. Muchos tuvieron que dejar a sus familias de ver. Tuvimos que acostumbrarnos a ver en un teléfono, a la distancia, en Buenos Aires, algunos, no sé, Entre Ríos, Buenos Aires, hasta Resistencia, porque no podíamos ni llegar hasta ahí. Y nos olió. Muchos se quedaron lejos de casa, lejos de, como decimos, de este amado Bermejo. Lejos quedamos. Y algunos, gracias a Dios, después se fue un poco flexibilizando esto y pudieron volver a casa. Pero fue realmente algo que si quisiéramos es olvidar. La ola casi hizo hundir la barca. Es algo que muchos hasta el día de hoy tienen miedo a morir. Los discípulos cuando estaban también tuvieron miedo a morir. Y eso que eran pescadores, eran profesionales en la materia. Llama la atención que le dice, despierta. ¿Cuántos naufragios tuvieron esos pescadores? Pero a ellos con miedo todavía. Despiértate que perecemos. ¿No te importa? Eso es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? ¿Dónde está Dios? Esa fue la pregunta. ¿A dónde está Dios en todo esto? ¿Quién de aquí es tan responsable en sus cosas? ¿Quién de aquí puede decir que cuando se levanta no se olvida de apagar el calefón? Que a muchos les pasa que cuando salen de la casa, desenchufé el calefón. Y nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que Él se tiene que acordar. Y Dios no solo tiene el control de nuestra vida, hermanos y visitas, sino tiene el control de toda la creación. Y ese Dios está aquí hoy. Quiero llevarles al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. Escuchen lo que dice de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios
de inmundo de labios, perdón, y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Saben? Cuando muere un rey, un pueblo queda sin dirección. Y eso pasa en todos lados. En los trabajos, si no está el jefe, dicen todos, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dice que Isaías vio en un momento cuando murió un rey, que Dios estaba sentado en su trono, teniendo el control de la creación, haciéndonos ver cada día el sol. ¿Alguien de ustedes puede decir que en plena pandemia miraba el sol, se alumbraba? ¿Alguien me puede decir si seguía haciendo las estaciones del año? ¿Alguien me puede decir que Dios se olvidó de nosotros? Sino que Dios, como dije, capacitó a todos. Como dije, dio al personal de salud, a la policía. Nos habrá sonado un poco fastidioso, pero estaban para cuidar. Para ellos también fue difícil, pero Dios dotó de eso para el servicio de nosotros. Cuando vemos a Dios, su amor tiene la capacidad de transformar todo en bendición. Dios tenía el control y sigue teniendo el control, pero está demandando de que nosotros podamos creer realmente en Dios, no en nosotros mismos. Resulta que muchos de nosotros, como dije, también decía, ¿será que a Dios no le importa los que mueren? Porque esa es otra realidad. Dice en el libro de Ezequiel 33:11, pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie su conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Amén. El problema de las personas hoy en día, que despertó, como dije, el miedo a morir, pensando que acá se termina todo. No, hay una eternidad. Hay algo que se viene. Yo no predico religión en esta noche. Yo predico al dador de la vida, al Señor Jesucristo, que nos enseñó que viene por segunda vez, que te da vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él no quiere que nadie perezca. Este mundo se está terminando. Y fuimos nosotros los que nos apartamos de Dios y se siguen apartando de Dios, de sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. Es de amor. Es para que haya un orden. Pero hoy ni siquiera hay orden. Todos son hoy que tienen derechos. Pero como dije, nadie tiene sus obligaciones. Y en el reino de Dios, dice la palabra, no lo digo yo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya casi terminando el mensaje, volvamos a la historia. Cuando el Señor Jesucristo dice, calma y enmudece, y hubo calma. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tuvimos calma en las dificultades, en esto que pasó? Dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien para los que aman al Señor. Me tocó mucho salir en pandemia, gracias a Dios por el permiso que nos concedió el gobierno para circular, porque también tuvimos que someternos a la autoridad. Pero muchos de ellos les decía, de los que están aquí, ¿quién no pasó un momento difícil y desagradable en su vida? Pérdida de un ser querido, un desamor, un engaño. ¿Cuántos de nosotros pasamos momentos en que, como a veces dice la gente, mejor que me trague la tierra? Pero aquí estamos, porque el Señor es fiel. Y tiene que haber enseñado esas cosas para que hubiésemos afrontado lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Porque eso se trata. Todas las cosas ayudan para bien. Ahora hay algo interesante que dice el final de esta historia. Los que estaban con él, con los discípulos, decían, ¿quién es este
que hasta el viento y las aguas obedecen, se ve que no lo conocían mucho, porque los que estaban ahí eran discípulos del Señor. ¿Quién es este? Primero dice que eran los discípulos, ahora dice, ¿quién es este? Hace 2 días atrás, la mayoría de las personas, bueno, enojados porque no se pudo tirar bombas, pero celebraron el nacimiento del Mesías. La mayoría lo hizo, pero muchas de las casas estaban preocupados en lo que iban a comer. Otra vez, estaban preocupados, algunos en el baile, algunos estaban preocupados en los familiares. Pero se ve que la gente no conoce realmente quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién realmente fue? Muchos esperaban las 12 para terminar eso. Y yo quiero decirles quién es el Señor Jesucristo. Porque como dije, muchos olvidaron realmente el que celebra de lo que es. Quiero que me acompañen en Isaías 53 de lo que dice el Mesías, del Mesías. Muchos lo conocen por el Jesucito chiquito. Yo lo conozco por lo que Él hizo por mí. Para que yo esté aquí, como decía el director de culto. Para que una persona esté aquí, que tuvo una vida paupérrima, que no había solución. Aquí estamos, predicando la palabra de Dios, predicando al Señor Jesucristo. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que no escatimamos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de sus vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Amén. ¿Alguien se habrá acordado estos días de esto? ¿Alguien se habrá acordado que este hombre que bajó del cielo para servirnos a nosotros, para mostrarnos el camino, dejó su condición divina para mostrarnos cómo hay que caminar aquí? Y dice que enmudeció y orado por aquellos que decían: Señor, no le tenga en cuenta, no saben lo que hacen. Estaban matando al Hijo de Dios que caminó con nosotros en la tierra. ¿Será que la gente lo ve así? Pero más importante, ¿será que ustedes lo ven así? Al Hijo de Dios. El Señor Jesús murió por nuestro rescate.
para salvarnos de la condenación eterna, pero aún más, digo yo, para salvarnos de nosotros mismos, porque nosotros sí podemos tomar decisiones. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén cuando la mujer y Adán y Eva fueron engañados? Fueron ellos los que tomaron la decisión. Nosotros siempre tenemos la decisión en nuestra mano. Y yo te animo en esta noche. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y esta noche está aquí. Esta noche ha sentido su presencia y está caminando con nosotros todavía. Es su espíritu que se mueve y convence al mundo que está mal. Y te ha venido a buscar a ti. Porque tú no sabías lo que te ibas a encontrar. Capaz algunos que vienen por primera vez a escuchar el Evangelio, y bueno, me invitaron a ver qué hay. Y el Señor te encontró y te quiere para sí. Que no sea más esclavo del temor. Hay mucha gente que está esclavizada. Hasta el día de hoy tiene miedo a morir. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que ganaba igual. Yo no sé ustedes, pero yo quiero invitarles en esta noche que podamos cantar una canción, si puede ser, para terminar este momento. Y una canción muy hermosa que dice, ya no soy esclavo del temor. Quiero invitarle a que se pongan de pie para cantar, acompañarnos. Va a ser proyectada la canción.